Estamos en el aire nuevamente y ¿cómo nos cambia la vida al formarse como terapeuta akáshico? Es el tema de hoy del señor Egli Baroni, que él es creador y líder de la terapia akáshica y el único escritor que creó un puente entre la lógica y la magia y autor de más de 100 libros. Hola, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Eric, que me encanta este tema. ¿Cómo nos cambia la vida cuando una persona hace un curso para formarse como terapeuta? ¿En qué interiormente, en qué me cambia la vida? Cambia muchas cosas. Primero, una buena noticia para los que no quieren envejecer es la siguiente. Sabe que a cada pregunta que hacemos, y hacemos a veces 3.000 por hora, 3.000 preguntas por hora, lo hemos contado, 3.000 preguntas por hora con 3.000 contestaciones seguras. En realidad, la Kundalini, ¿saben lo que es? La energía que empieza al coxis y sube al cerebro, sube en un 77%, mientras que en la vida común, una persona activa, su Kundalini se queda más o menos a 35%. Bueno, 3.000 veces, 3.000 subidas de Kundalini a tu cerebro, te bloquea todo envejecimiento cerebral. Por lo contrario, tú empiezas a tener cada vez más desarrollo mental, cada vez más desarrollo de capacidad de análisis, síntesis, memorización, comprensión, a medida que usa la máquina de Vident. Bueno, este es lo más elemental, bloqueo de todo envejecimiento cerebral. Pero obviamente hay mucho más interesante que este. Tú sabes que una propiedad de nuestro tercer ojo es desdoblarse y aparecer en 7 tercer ojos a la vez. Imagina tu frente con 7 ojos muy lindos, tienes ojos muy lindos, que son desarrollados arriba de las cejas, y estos 7 ojos, 7 tercer ojos, te permite de ver simultáneamente los 7 planos de la realidad. Es decir, tú dejas de estar engañado por la realidad cotidiana que percibes habitualmente y tú empiezas a descubrir la realidad bioenergética, la realidad ocultista, la realidad akáshica, la realidad divina y sobre todo, una de ellas es muy importante, la realidad de los planes de poder. Es decir, viendo esta realidad de planes de poder, ¿quién tiene poder sobre vos? ¿Sobre quién crees que tienes poder? Se te caen todos los falsos ídolos, se te caen todas las imágenes mentales, tú empiezas a revisar todo lo que es importante, lo que creíste importante antes, etc. Es una revolución interna a nivel filosófico, porque tú empiezas a reponer todo en tela de juicio, es decir, tú empiezas a abandonar tus condicionamientos. O sea, primero me formo yo para después yo poder ejercer la profesión. Claro, sí, como todo técnica o medio que estudia, tú tienes que aprenderla. Ya estoy hablando de la persona que ya está formada como terapeuta akáshico, que es lo que está cambiando en ella. La primera fue un despertar cerebral, es decir, bloqueo del envejecimiento, aumento de las capacidades. La segunda para mí es el fin de todo acondicionamiento. Claro que si uno es creyente, continúa con su religión. Si pertenece a algún grupo, Rosa Cruz, por ejemplo, continúa esta creencia, esta actividad, pero todos los falsos ídolos que la publicidad te crea, que la imagen social, que YouTube te hacen imaginar, se caen finalmente, porque tú empiezas a ver la verdad de cada cosa. En este es un maravilloso estado de desacondicionamiento del mundo externo. Y es una escuela como una escuela filosófica donde, date cuenta, yo que en este momento yo tenía brazo cruzado, me recordé de bien contar una cosa. Antes de ser terapeuta akáshico, vos padeces la vida. Todos padecemos la vida. Nos ocurren catástrofes, no sabemos qué hacer. El sobrino tiene cáncer, un tumor en el cerebro, no sabemos qué hacer. Nos dicen que el abuelo está muriendo, no sabemos qué hacer. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer cuando somos terapeuta akáshico? En lugar de conmovernos solamente, en lugar de llorar, o como recién yo estaba, en lugar de quedarse brazo cruzado, siempre tienes una acción. Por ejemplo, una madre que es terapeuta akáshico, una madre, su hijo llama, dice, mamá, me siento muy mal, se corta el teléfono y el hijo está en otro país en este momento, se muere de angustia. La misma madre, si es común, se muere de angustia. Si es terapeuta akáshico, logra meter de lado la angustia, se precipita a su máquina de evidencia y no va a intentar de hacer un diagnóstico porque sabe que su cuerpo diabólico la va a engañar, va a buscar solución. Cómo ayudar a mi hijo, cómo bajar la tasa de riesgo,
me pareció muy deprimido, yo voy a actuar en el estado depresivo. Es decir, el terapeuta akáshico tiene tantos medios de acción, 25.000 disponibles, que le sobran los medios de acción. El trabajo para él más bien de decidir cuál va a utilizar, como un médico decir cuál medicamento voy a adaptar a esta situación. Este es entonces 3 primeros resultados. Después de yo repito, cada uno guarda sus creencias. Yo tengo muchos terapeutas que son discípulos de Sai Baba, otros devotos a Padre Pío, otros ateos, otros de otros grupos, religión, musulmán u otro. Cada uno conserva sus religiones porque no tiene nada que ver con la religión. En realidad, el terapeuta akáshico aprende la intersección entre todas ellas. Yo sé que la teosofía pretendió lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Es que el terapeuta akáshico actúa en la intersección de las religiones. ¿Cuál es el lugar de la intersección de las religiones? La bioenergía. Como ya lo expliqué en muchas emisiones, la bioenergía es el enlace entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Finalmente, todas las religiones manejan la bioenergía de una forma u otra. Todas las religiones, las creencias, hacen un culto que siempre maneja las energías. El terapeuta akáshico se vuelve un experto en energía. Sabe descubrir cuando hay energía mala sobre una persona. Sabe descubrir entre los pensamientos de alguien cuáles son los que son patológicos de tipo prepsicótico y cuáles son los que son guiados por un ser invisible negativo, un espíritu, por ejemplo. No solo deja de quedarse brazo cruzado sin saber qué hacer, sino que no solo puede indagar y tiene tantos medios, pero tantos medios de acción que siempre tiene una solución. Y en cuanto a los sentimientos de una persona, de un paciente... Mira, de un paciente o de la propia familia. Los sentimientos continúan de ser iguales, solo que es mucho más perspicacía, se dice así, creo. Es decir, encuentro una persona, algo no le gusta, pero él puede ir en su casa, analizar con la máquina de visión multidimensional y descubrir por qué se indispuso con esta persona, por qué sintió el rechazo. ¿Me sigue? Es decir, que a nivel emocional y sentimental sigue siendo lo mismo que siempre, pero tiene siempre un medio de acción. Por ejemplo, un terapeuta akáshico respetuoso no va a ir a leer la mente de su pareja, por ejemplo, pero sí puede leer un poco la de sus hijos cuando son jóvenes, porque están bajo su responsabilidad, para ver si no hay una atracción fatal, amistades peligrosas y cosas de este tipo. Un terapeuta akáshico, madre de familia o padre de familia, aprende técnica extraordinaria como la transferencia esotérica, y en esta técnica es algo maravilloso donde uno puede hacer, vos sabes lo que es tener un adolescente, anda a convencer a tu hijo de 15 años que tiene que dejar el videojuego para hacer ejercicio espiritual contigo. Yo renuncio, no conozco muchas madres que lo han logrado. Entonces, ¿qué hace esta mamá que es terapeuta akáshico? Hace transferencia esotérica sobre su hijo, ella hace los ejercicios espirituales que ella sabe que no lo hará su hijo y transfiere la energía a su hijo. Esta herramienta es maravillosa porque permite a una madre de guiar el bebé desde el estado de feto hasta los 35 años de edad. Todo es lo que cambia en la vida de un terapeuta akáshico. No va a ser un bicho raro, no va a ser un ser sobrehumano, va a ser más padre o más madre, va a ser más afectivo, va a ser más comprensivo, va a tener más empatía, va a ser una persona normal, es decir, un superhombre, en realidad, porque la persona normal debería ser alguien con todas las capacidades energéticas desarrolladas, capaz de percibir qué es lo que hace mal a los demás y venir al socorro de los demás, aunque fuera en forma energética. Hay muchos cambios, cambio filosófico, conceptual, cambio en la vida emocional y relacional, cambio en la capacidad de participar a la comunidad y a la familia, obviamente, cambio interno muy profundo sobre las capacidades generales de la persona. Es decir, que ¿Sabe cómo podríamos resumir estos cambios? Es un gran concepto de la terapia akáshica. No nos gusta ni la discriminación ni las grandes divisiones, pero hay una que hay que hacer. Y obsérvate bien, porque todos somos un poco de estas dos divisiones, y podrás reclasificar tus conocidos entre una de las dos divisiones. Hay los hombres espejos.
¿Tú te recuerdas la película de ciencia ficción de no me recuerdo cuál, donde un hombre parecía hecho de mercurio, se volvía líquido, se reconstituía? No me recuerdo de cuál película es. Bien, el hombre espejo es una persona que exista reflejando a los demás. Refleja el partido de fútbol de ayer, refleja la política de hoy, refleja la suba del dólar, refleja el entorno, pero nunca emite un pensamiento propio en realidad. Siempre lo que dice y vive son reflejos de los demás. Este es el hombre espejo, podría ser el hombre un poco dormido, y todos lo fuimos, todos lo somos y todos lo estaremos en cierta proporción. ¿Me sigue? Y el hombre despierto, ¿qué es el hombre luz? Es una persona que tiene pensamiento propio, que tiene opiniones, que puede actuar, que puede guiar a los demás, y lo hace. Yo conocí muchos mujeres luz que eran madres de familia, de poco nivel de estudio, pero de una luz extraordinaria, en realidad. Sí. Conocí muchos políticos, muchos financistas y otro hombre espejo, que solo reflejaban su grupo de pertenencia con mucho orgullo, en realidad. Por este día todos fuimos hombre espejo en un momento para aprender, y que algunos decidieron comprender y se pueden volver hombre luz en ciertos sectores. Digamos que alguien que practica la evidencia akáshica, que es terapeuta akáshico, tiene mucho más probabilidad de transformarse en hombre luz, útil a la comunidad, activo en su familia, amigo muy intenso, muy capaz, atrayendo energéticamente, que un hombre espejo. Un hombre espejo puede ser simpático, no más. Puede tener muchos seguidores en YouTube, en Instagram, lo que sea, ¿por qué no? Pero no significa que es útil a la comunidad. Mientras que un hombre espejo, una mujer luz, quiero decir, un hombre luz, aportan un cambio, son líderes, trabajan para el bienestar de los demás, existen, no a través de los demás, sino porque los demás lo hacen existir, porque lo siguen. Y las personas que quieren hacer de esto su profesión, porque a lo mejor quieren tener pacientes, atender gente, al margen a lo mejor pueden tener su trabajo. ¿Cómo puede encarar el tema de ellos? Primero, lo estudian normalmente. La nueva formación empieza el 5 de noviembre de este año 2019. Va a ser una formación online, etcétera, etcétera. Ya lo hemos hablado. Pero sabe que sobre 100 terapeutas por año, como mínimo, que se han formado, yo creo que hay apenas un 30% que lo hicieron como una cuerda más a su arco. Es decir, son tarotistas, son astrólogos, son psicólogos, trabajan en medicina alternativa, etcétera, y estudiaron la terapia akáshica, por ejemplo, para poder penetrar adentro del inconsciente de la gente y serle más útil. Me sigue, un astrólogo puede dar tendencia, pero después no sabe qué hacer para ayudar a su persona, a su paciente. Un tarotista usa la técnica del tarot, puede tener más visión, pero más allá de no sabe bien qué hacer después para ayudar a la persona. Pero ¿qué pasa con el otro 70%? El otro 70% te va a divertir. Son arquitectos, son médicos, son gente de diseño artístico, son gente de arte, son gente, por ejemplo, de baile clásico, son gente de educación, etcétera, que nunca van a atender pacientes. Mucho más importante para ellos de investigar en su rubro. Por ejemplo, un bailarín que hemos capacitado, un ex del Colón, que es rosarino, aprendió todo la terapia akáshica para poder hacer coreografía de baile mágico. Un inversionista, por ejemplo, una persona de gran capital, aprendió la terapia akáshica para investigar mercado, pero hay una razón, no para ganar más dinero. Es un empresario de tipo B, es decir, interesado por el bienestar de la comunidad. Y aquí la máquina de evidencia y la terapia akáshica le permiten de ver enfoques que nunca hubiera visto sobre el impacto de lo que va a hacer y en qué invertir. No puedes imaginar la felicidad de, por ejemplo, un psicólogo que nunca va a poder decir a sus pacientes que utiliza la terapia akáshica porque van a ver un profesional con matrícula y todo, podría hasta chocarlos, pero estos pacientes son muy fascinados de la perspicacia que tiene. ¿Cómo puede este hombre, de apenas los vio una primera vez, contarle detalles de su vida, penetrar tan profundamente, saber lo que sienten ellos mismos, aunque no lo han dicho nunca? Para les sirve. Gracias a la evidencia y la terapia akáshica,
lograron el sueño de Stanislas Grof. Entonces, Stanislas Grof, tú te recuerdas, el creador de la psicología transpersonal, él se inyectaba LSD para simular estado psicótico y comprender qué pasa y qué sienten sus pacientes. En realidad, cualquier psicólogo que estudia la terapia akáshica puede entrar en el paciente, simular ser el paciente, va a sentir los horrores y sufrimientos del paciente, hasta los que son inconscientes en él. ¿Me sigue? Tú ves que hay miles y miles de razones por las cuales la gente estudia la terapia akáshica y 3 de cada 10 solamente para aplicarla sobre pacientes, en realidad, sino para usarla en forma de investigación. En este momento, cuando vas a ver cuadros, un día tú vas a ver una exposición en algún centro artístico y tú algo te va a llamar la atención y no sabrás qué. Es decir, tú vas a mirar este cuadro y te deja la mente vacía. Tú vas a mirar tal otro cuadro, tú vas a leer la etiqueta, es un no figurativo, y lo mira y otra vez cae como en trance. Bueno, cuando sentirás sabrás que es alguien que ha pintado este cuadro gracias a la terapia akáshica. Es decir, has logrado plasmar energía invisible, incomprensible, imposible de analizar, pero que provoca un estado de conciencia distinto. Y por esto hay gente de escritura que escriben poesía con hay gente de acto pictórico. Me recuerdo de un señor que me llamó mucho la atención, un empresario de lo más clásico, traje, corbata, todo. Y luego me tiró unas fotografías sobre la mesa y me dijo, ¿qué le parece? Yo miraba la fotografía y yo veo una colección de vasos de cerámica, de montón de objetos de cerámica muy raro. En realidad el hombre, su hobby era la alfarería. Pero nunca lo decía porque no parecería serio que un empresario importante tenga un torno y modele así. Aprendió la terapia akáshica y las creaciones que yo vi de él un año después eran alucinantes. Por ejemplo, adentro me mostró un cuenco que había fabricado y había un montón de pequeños símbolos adentro. Me lo obsequió además y es cierto que en este cuenco tú metías agua durante unas horas y se dinamizaba gracias a los símbolos. Sin la terapia akáshica era imposible fabricar algo así. ¿Me sigue? Tú ves entonces que estudiar la terapia akáshica para atender, sí, obviamente muchos ya lo hacen y lo van a hacer, pero descubrir una vida nueva, poder nunca más quedar brazo cruzado, como otra vez me pongo en este momento, es decir, siempre ser partícipe y activo, poder ver lo invisible. Todos genios. Mira, ya me hicieron seña que tenemos que ir cerrando. Contame, Eric, las actividades que estás haciendo en estos momentos. En este momento, sobre todo, dictamos muchos talleres unipersonal de 5 horas. Son talleres que permiten, por ejemplo, aprender la evidencia akáshica, que incluyen la máquina. Son talleres, otro, para limpiar todas las energías de una persona y su familia. Otros talleres son para empezar una nueva forma de sanarse cuando uno tiene enfermedad importante, etc. Es decir, son talleres unipersonal, una sola persona, 5 horas, un trabajo intensivo, mucho material que le entregamos y luego un seguimiento. Es esencialmente lo que hacemos en este momento. Bueno, a todos aquellos que quieran participar de esta o de otras actividades, les paso el mail info@sanarsinfronteras.com, el celular más 54 911 2519 5105, la web www.sanarsinfronteras.com, Facebook Cultura Akáshica, Instagram Cultura Akáshica y la web meditación guiada baroneeric.com. Eric, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, nos vamos un corte y ya pasamos al segundo bloque.